Ahí estamos. Solo con el mismo link, ¿verdad? Entraste del todo, ¿verdad? Fíjate que como pusiste dos links, entré Ajá. al segundo link de siete y Ah, ok. media. Ah, ok. Entonces, no sé si era el mismo, no me fijé Fíjate realmente. que como yo lo genero automáticamente, sí, fíjate, lo genera automáticamente y es el mismo, la verdad. O sea, como es un mismo Ah, ok, usuario y todo, ok. así que Qué ahí bueno. estamos. Qué bueno. Ahorita solo estamos tú y yo. No, ya está Rafael, Lisbeth, Abel, ya vemos Ah, 7, ok, ya. ok. Ya vemos Déjame 7. ver solo, que solo veo uno. No, 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 Ah, ok, listo. ya Ya estamos estamos. todos Ok. acá. Ya vemos Nos 7. quedamos. Vane se nos Bueno, me acaba de parece que fue agregar. bastante eficaz ahorita esta otra. No, no sé cómo lo programaste, pero me pareció genial. No sé Vamos. si después de la reunión, Ajá. Oldo, me puedes mandar un texto ahí ya directo a mi número, por favor. Ok. No, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Yo te lo mando. Bueno, ya estamos. Es más, creo que tenemos a Vane por ahí. Bienvenida, Vane. Ok, Bien. ok. Bienvenida, Vane. Jet, nos quedamos contigo por ahí para que termines la idea y seguir con la reunión. Ajá, sí, pero bueno, como decía, que le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o timidez. Entonces, muchas veces en nuestra vida, ¿cuántas veces no hemos experimentado el temor, verdad? Por cualquier situación, muchas veces tenemos temor y es algo natural, pues somos humanos Sí, y es algo a lo que estamos expuestos. A veces hay temores buenos también, por ejemplo, el temor a las alturas para no caerse, para evitar una caída o temor a los animales que son peligrosos. Y es un buen temor porque nos aleja de eso. Pero aquí la palabra de Dios está refiriendo a una cobardía. Eh, y, y el apóstol Pablo le está diciendo que no debemos de tener el temor, la cobardía esa que nos impide hacer cosas, pero que van a ser buenas. Entonces, Timoteo tal vez era un joven tímido, con temores de hacer algo más, pero el Pablo le dice, no tengas temor. Y yo creo que una de las personas que más ejemplo nos podría poner también en cuestión de eso, pues era Pablo, que llegó hasta la prisión, soportó tantas cosas y fue un ejemplo para Timoteo del no tener cobardía. Y luego me amén. gusta porque dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice en Efesios 6:10 que nos fortalezcamos en Dios y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces, el dominio propio también significa disciplina. Entonces, Wow. muchas veces como cristianos no crecemos espiritualmente por falta de disciplina, porque no tenemos esa disciplina de leer la Biblia constantemente, no tenemos esa disciplina de, de orar, no tenemos esa disciplina de escudriñar las escrituras, no tenemos la disciplina de hacer muchas cosas, de servir a nuestra iglesia. Tal vez hay muchas cosas en las que nos falta el dominio propio. Entonces es algo que es una facultad que Dios nos ha dejado como sus hijos, pero a veces nosotros no la aprovechamos. Entonces sería bueno para nosotros aprovechar esa facultad que Dios nos ha dado para poder ejercer dominio propio en nuestras vidas, que yo creo que un cristiano que tiene dominio propio va a ser tremendamente de testimonio a otras personas. Si Amén. los soldados secularmente, ¿verdad? Tienen dominio propio en no dormirse cuando son horas De de trabajo. estar atentos, de velar, Sí. tanto en su alimentación, tienen dominio propio. Entonces, ¿cuánto más nosotros, verdad? Que somos guerreros de Dios, ¿verdad? Amén. Somos los Amén. que más disciplinados debemos estar en cuestión de el dominio propio y nosotros más porque tenemos una lucha mucho más exhaustiva que la que puede tener cualquier ejército del mundo contra cualquier otra nación. Nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre ni carne, sino Así contra es. principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces,
cuánto más se requiere que nosotros tengamos ese dominio propio. Ahora, está al alcance, solamente es cuestión de echar mano de él. Y pues es lo que les quería compartir. Amén. Gracias, Jet. Qué palabra, de verdad. Gracias por compartirla con nosotros y pues ha sido de bendición, créame, Jet. Clau, ¿está por ahí? Hola, Hola, sí, aquí Claudia. estoy, la estoy oyendo. Vaya. Es tu turno entonces. Adelante. Este, era del versículo de que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Así es. Esa es la que está Bueno, ahí yo en la siento de que, pantalla. Ujú. ajá, igual, casi parecido a lo que está diciendo el hermano, la verdad que Dios nos ha dado un espíritu, o sea que muchas veces, primeramente de poder, ¿verdad? De que nosotros, igual como los apóstoles, podemos hacer grandes cosas. No Amén. solamente que porque no estamos en el tiempo de los apóstoles, no podemos hacer nada, no podemos hacer grandes cosas, porque Dios para eso nos ha llamado. De amor, de que debemos tener amor para con los demás, ¿verdad? Porque así como decía, ¿verdad? Jesús, estuve preso, no me visitaste, estuve enfermo tampoco, ¿verdad? Entonces, o sea, nosotros debemos de tener ese amor con las personas. O sea, no solamente decir, yo amo a Dios, pero o sea, a mi prójimo, ¿qué estamos haciendo con nuestro prójimo, verdad? Y de dominio propio es de que tenemos que dominarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dominar, Amén. porque muchas veces el enemigo nos quiere hacer caer y el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades. Entonces, por eso es el dominio propio que tenemos que tener en nosotros mismos, ¿verdad? Porque hasta nosotros conocemos nuestras debilidades. Entonces, el dominio propio que tenemos que tener. Solamente, ¿verdad? La verdad que medio repasé ese versículo, la verdad, les confieso. El Señor bendiga. Amén, Claudia. Gracias, muy amable, Claudia. Abel, es tu turno por ahí. Amén, amén, amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Creo que voy a hacer corta mi participación. Voy a enfocar en dos cosas sencillas. La primera y la última parte del versículo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. A veces nosotros, bueno, en lo personal, a veces me sentía como con miedo a querer hablar, a querer expresarme la palabra de Dios. Entonces, pero realmente tenemos que estar convencidos que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Amén. Y no vamos a ser nosotros los que vamos a hablar, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros. Así es. Parte de eso me enfoco en la parte donde dice del dominio propio. Dios nos ha dado y hay muchas estrategias. A veces nosotros cuando llegamos la tentación llega, porque no llega. Nosotros que estamos en Cristo, a veces estamos más expuestos a la tentación. Pero algo que me ha resultado, y lo aprendí de un compañero de la iglesia, fue que cuando te llegue la tentación, vas en la calle y bueno, ¿qué tentación te llega? Empecé a meditar rápido en un versículo de la Biblia, aunque sea el Salmo 91, el primero que te venga, pero medítalo y vas a ver cómo no te vas a distraer en lo que el diablo te pone enfrente, sino que vas a empezar a meditar en la palabra de Dios. Amén. Hasta aquí mi participación. Gracias, Abel. Muy fino de tu parte, muy amable. Terminamos con Vane, que se acaba de, de conectar por ahí. Bienvenida, Vane. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Te bendecimos en el nombre del Señor. Gracias, igual. Gracias. Primeramente, buenas noches a todos, ¿verdad? Buenas noches. Creo que el tema era como de valentía, ¿verdad? Sí, Yo le explicaba, bueno, es el texto que estaba está acá. Versículo 7. Pero igual, tú dijiste que podías compartir algo diferente al sí. texto. Dele. Bueno, creo que en el texto que me quiero basar este día es
Cuando yo creo que todos nos sabemos ya esta historia de la Biblia, que cuando Josué es instalado como sucesor de Moisés, ya todos conocemos la historia de Moisés y sabemos que él fue uno de los hombres más valientes que la Biblia nos pueda contar, porque creo que no todos tuviéramos la valentía de hacer lo que hizo Moisés, de ir y sacar a un pueblo que muchos renegaron, porque muchos renegaron y otros no le creyeron, pero él fue valiente al llamado que le hizo Dios. Pero a mí me llamó la atención el versículo 6 de Deuteronomio 31, que dice, esforzaos y cobrar ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Creo que la palabra es clara. A veces nosotros humanamente tenemos miedo, pero creo que Dios nos ha dejado las armas más poderosas y creo que la oración Amén. es una de ellas. Y cuando nosotros humanamente podemos tener miedo, podemos decir, no, yo no puedo. Yo muchas veces le digo a los jóvenes que a veces vienen y se me dice, hermana, pero es que yo no puedo hacer esto. Entonces yo le digo, entonces decirle a Dios, yo no puedo con mis fuerzas, pero sí con las tuyas. O sea, aquí termina mi fuerza para continuar con la tuya. Amén. Y creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros ya sentimos que ya humanamente ya no podemos, y yo le digo a mi mamá, porque mi mamá está muy temerosa en estos tiempos y nosotros tratamos de apoyarla a ella, y yo le digo, ¿sentís miedo? Entonces decirle a Dios, Señor, yo tengo miedo y yo ya no puedo. Pero creo que al exponernos así con Dios, Él oye nuestras oraciones y nos dice, hijo, yo aquí estoy contigo. Y no te he dado un espíritu de temor, que te he dado un espíritu de valentía, porque no estamos solos, porque estamos siempre de la mano de Él. Solamente. Amén. Amén. Wow. Qué bonito es pensar que pues podemos ser edificados a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Créanme que es un texto bastante maravilloso, pues el que Dios ha puesto poder compartir en esta noche, ¿verdad? Me llama la atención que dice que no nos ha dado un espíritu de timidez, dice la versión internacional que está acá, ¿verdad? Eh, y esa timidez, pues, muchas veces creo yo que a más de, bueno, quizás a todos nos ha pasado acá que somos para lo bueno somos bastante tímidos, pero para lo malo no, ¿verdad? Entonces, qué bueno es pensar de que, como dijo Vane, Dios nos da las herramientas suficientes para poder vencer. O sea, Dios nos reclutó, yo siempre he pensado, o sea, somos parte del ejército de Dios. Dios nos hizo el llamado, nosotros dijimos, heme aquí, Señor, pero no nos envió desprotegidos, ¿verdad? Tenemos toda la armadura de Dios. Y no solamente la armadura, tenemos las armas que dicen por ahí, explicaron por ahí, que no son carnales, decía Jet, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, me enorgullece, me siento, como les digo, entusiasmado por lo que Dios hace con cada una de nuestras vidas. Porque no es un padre que nos dice, miren, vayan, ¿verdad? Y ahí vean cómo salen. No, o sea, es un padre tan detallista que nos arma de todo, ¿verdad? Para poder vencer. Por eso como hijos de Dios no podemos decir, hey, fracasé, hey, fallé, no puedo. O sea, esas palabras no pueden existir ni en la mente ni en la boca de un hijo de Dios. Y eso no quiere decir que no sintamos debilidad, porque la debilidad es algo natural del ser humano. Pero más que a eso, o sea, debemos de dejar que Dios, que nuestra mente, mejor dicho, esté fortalecida por la palabra de Dios. Y lo que pasa, ¿saben qué es lo que sucede muchas veces, hermanos? Es que a veces lo voy a poner así, y es que nos ahogamos en un vaso de agua porque no conocemos lo que Dios realmente nos ha dado.
y esa es la verdad. O sea, muchas veces ahí dice, nos dio un espíritu de poder, pero yo les pregunto a ustedes cuántas veces nos hemos sentido sin poder. O sea, así como Elías, ¿verdad? Que hizo proezas, pero una mujer con una palabra lo derrotó y se sintió lo más vil. Pero era porque realmente, o sea, en ese momento no se apoyó en la palabra de Dios. Entonces, no sé qué ustedes dirán, les voy a quitar acá el mute a todos para que puedan opinar. Bueno, yo creo que muchas veces nosotros tenemos dos tipos de personalidades o dos tipos que están en el Antiguo Testamento, ¿no? La personalidad de Saúl y la personalidad de Gedeón. Dos personajes que dijeron, yo no puedo. Saúl no quería ser rey y ponía excusas y hasta se fue a esconder el día de su coronación. Gedeón decía, no, mira cómo yo voy a ser yo, y tenían baja autoestima y Dios los miraba de diferentes ojos, no miraba a Saúl, le decía, mira, yo te voy a hacer rey. O sea, ¿estás escuchando lo que te estoy diciendo? Y el otro no quería. Y Gedeón le decía, hombre, sagaz, valiente. Y él, están hablando conmigo. O sea, yo pienso de que Dios nos quiere poner en un lugar donde nosotros no creemos que tenemos ese lugar, porque nos sentimos tan débiles. Y el problema es que, así como ellos, estamos contando con nuestras propias fuerzas. Y es ahí Así muchas es. veces donde fallamos, ¿no? Así es. ¿Alguien más? Levante la mano porque todos están en mute, así que levante la mano si quieren opinar por ahí. Todavía hay tiempo, así que para yo habilitarles ahí Vamos, demostremos que no tenemos espíritu de cobardía. Bien aplicado ahorita. Manuel. ¿Hola? Sí, no sé si querías tomar la palabra ahí. No, no. Ah, Rafael, Estamos. perdón. Ahorita dele, Rafael. Ok, compartiendo un poco concierne lo de Josué, algo que me llamó mucho la atención es en lo de que le dijo Jehová, sé valiente. Bueno, concierne eso, le dice también otra cosa. Si ve el capítulo 1, versículo 8, si todos lo pueden ver, en donde dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Siempre tener en mente este gran libro que tenemos, él nos los ha dado, es palabra de él, y si de vez en cuando tenemos miedo, pues aquí está. Así Solo es. de leerlo y seguirlo, y seguir lo que dice en él, porque es palabra de él, viene de él. Amén. Gracias, Rafael, gracias. Sí, esa es nuestra valentía, gracias. Amén. Gracias, Rafael, muy amable. ¿Alguien más? Manuel, ¿verdad? Ahorita te activo, permíteme, ahí estamos. ¿Cómo no? Yo siempre he dicho una cosa bien peculiar. Me congrego en una iglesia donde Dios me ha permitido también desarrollar ministerios y trabajo con matrimonio. Matrimonios, ok. Con el ministerio de matrimonios. Entonces, yo siempre he dicho una cosa bien básica, bien peculiar. Quizás no es tanto así como Vane o lo mencionaron, sino que por lo que decía Rafael. Mire, la Biblia nos manda a que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos, que vayamos porque el Señor va delante de nosotros. Y decía Rafael ahora algo bien bonito que a mí me gusta, de que tenemos en la palabra del Señor la instrucción, el mandamiento, de que no hay por qué temer. Así es sencillo. Y entonces me acaba de venir a la mente y por eso les pedí la palabra. Mire, bien, pues, es relativamente, es bien fácil muchas veces. Si entendemos que en ese libro, que se llama Biblia, que es inspiración del Señor, ahí tenemos las instrucciones. A nosotros cuando venimos se nos dice, mire que nadie viene con instrucciones, los seres humanos, mentira.
usted va a encontrar en la Biblia cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen empresario, cómo ser un buen empleador, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen gobernante. Ahí está la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces desobedecemos la instrucción que ahí está, y precisamente por desobediencia es que en la vida nos ha ido tan re mal. Porque si nosotros, algunos que hemos tenido el privilegio de que desde pequeños nos han enseñado o hemos crecido en un hogar cristiano, hubiésemos hecho caso en aquel momento de lo que la palabra del Señor decía, de lo que nos enseñaban en la escuela bíblica, ¿verdad? Entonces, posiblemente no hubiéramos fracasado o no hubiésemos tenido los golpes que la vida nos ha dado por desobedecer la palabra del Señor. Ahora bien, aquellos que hemos venido a los pies del Señor ya entrados en años, también es un reto grande donde si agarramos la palabra del Señor, vamos a encontrar cómo podemos restaurar todo aquello que allá atrás nos fue de mal por no haberlo conocido y hacia adelante ir con la instrucción del Señor. Pero muchas veces la fatiga nos pasa factura y desechamos o no escuchamos o no seguimos las instrucciones que en ese libro están. Fíjense que yo tengo un proyecto también en la iglesia donde cuando una persona se convierte, lo primero que hacemos es, termina el culto, se hizo la oración, agarramos a esas personas e inmediatamente programamos el discipulado. Es decir, si domingo aceptó a Cristo, si este domingo aceptó a Cristo, el siguiente domingo, antes del culto, empezamos con las clases del discipulado, explicándole en qué consiste esa oración de fe que hizo, explicándole en qué consisten los mandamientos más básicos, como es el bautismo, explicándole qué consiste ser cristiano, explicándole en qué consiste leer la palabra del Señor, explicándole en qué consiste la importancia de la oración, explicándole por qué debemos de creer en ese libro. Entonces, cosas como esas, muchas veces, vienen a contribuir para que el cristiano no se retroceda. Claro, aquí viene la tarea que nosotros hacemos, ¿verdad? Quizás como cristianos o miembros o servidores de la iglesia, que debemos de pedirle al Señor esa gracia para no cansar y aburrir al cristiano, porque cualquiera que agarra la Biblia para poder leerla, por muy devoto que seamos, siempre nos causa cansancio. Es así, porque inmediatamente Satanás ve que usted tiene la Biblia en sus manos, dice, esta persona se está instruyendo y mientras más se instruya, más lejos de mí está. Entonces le voy a mandar a Morfeo. Le voy a mandar ahí a los hijos, a la esposa, al amigo, la llamada, el WhatsApp y todo aquello de distracciones. ¿Sí? Para que no se concentre y que esas instrucciones no las comprenda, porque entonces yo lo voy a haber perdido del todo. Por eso decía al principio, en ese libro, como decía Rafael, y por eso me llamaba la atención, ¿verdad? Como decía Rafael, ahí tenemos en las Sagradas Escrituras cómo podemos ser buenos cristianos. Amén. Siguiendo y obedeciendo la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, Manuel. Jet, estás ahí todavía, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ah, ok. Compártenos. ¿Tú eres mexicano? Sí, así es. Ah, ok. ¿Y radicas en México ahorita? Sí. Sí, estoy en México. ¿En qué estado estás? En Nuevo León. Nuevo León. Ah, ok. ¿Y en qué iglesia te congregas? Estamos comenzando una misión. Misión. Sí, pero también, viajo seguido aquí en la República Mexicana para apoyar otras iglesias.
o iglesias que están comenzando. ¿Tú eres misionero? Sí, así es. Ah, qué bueno, mira, qué excelente. Compártenos algo del ministerio de misionero. Muchos creemos que el misionero, bueno, en la iglesia del Señor, no me dejarán mentir ustedes, cuando oímos misionero, podemos irnos a los extremos, ¿verdad? Aquel misionero que está allá en África y que de plano, ¿verdad? Está pasándola mal, etcétera, o nos podemos ir al otro lado, misioneros de Cancún, ¿verdad? Ya están tranquilos en Sí, Estados Unidos, etcétera, pero realmente el ministerio en sí de un misionero creo que es un ministerio, wow, de valientes realmente. El ser llamado un misionero, pues acordémonos que se sufre mucho, realmente. No sé qué nos quieras compartir, que sea de edificación de acuerdo al punto de vista como tú lo vives, ¿verdad? O sea, un misionero, de verdad. sí, bueno, mi nombre es Yetro y yo tengo, bueno, yo fui llamado, eh, pues Dios me mostró la necesidad cuando yo tenía 8 años. Wow. Mis papás también rindieron sus vidas para servir a Dios. Entonces, pues yo nací en un hogar cristiano, por la gracia de Dios, y pues el ver cuando mis papás estaban preparándose, estudiando en el Instituto Bíblico, pues yo entraba a las clases a esa edad porque no tenía dónde quedarme, pues tenía que estar con mis papás para que me cuidaran. Pero, Wow. pero fue bueno porque yo escuchaba las clases pero la que más me gustaba, la que más me llamaba la atención era la clase de misiones. Entonces ahí el maestro empezaba a explicar la importancia de las misiones en el mundo, la importancia de que la iglesia esté involucrada en las misiones mundiales. Así Entonces yo es. veía las estadísticas que ponía el maestro y decía, miren, toda la ventana 1040, la Sí, la mayoría no famosa conocen ventana de... 1040 de nuestros Así cultos es, misioneros. Sí. sí, Maravillosa esa ventana, incluso en Que ya algunas no es iglesias 1040, ¿verdad? Y creo que no sé si se ha ampliado. creo que sigue sí. siendo, sigue siendo, lo siguen utilizando, Sigue siéndolo. pero Ah, ok. sí, sí, pero sí, interesante toda esa parte de la ventana 1040. Sigue Sí. estando vigente todavía. Sí, porque yo Prosigue desde ella. chico me ponía a ver y empezaba a decir el maestro acerca de los países, sus costumbres, sus religiones, sus tradiciones, sus alimentos. Entonces el maestro prácticamente les decía cómo vivían en aquellos países. Entonces decía cuánta, cuál era el porcentaje del ateísmo, del budismo, del hinduismo, del islam. Entonces, yo desde pequeño yo decía, pero ¿y quién va a ir a predicarles? ¿Quién va a ir a anunciarles el mensaje El del Evangelio de mensaje. que Cristo vino y murió y resucitó y que para eso vino, para salvarnos de la condenación? Entonces, el maestro, yo una vez pregunté en voz alta, una vez que yo ya estaba muy angustiado, porque empezó a dar las estadísticas y no había misioneros en aquellos países, y yo le dije, pero ¿quién va a ir? Y yo recuerdo muy bien que el maestro me dijo, Yatro, pues tú podrías ir cuando tú crezcas, si Dios te Wow. lo permite. Entonces, yo en ese momento yo dije, pues si Dios me permite y Dios me da gracia, pues, o sea, sí me gustaría hacerlo, pero yo de niño, tal vez yo lo veía como una aventura o algo así. Entonces, ya después hubo una predicación acerca de la antorcha, que cómo era Juan el Bautista era antorcha, que alumbraba, y el pastor empezó a decir que quien quisiera ser antorcha a muchos lugares del mundo para que pudieran conocer de Cristo. Y estaban dando antorchas para que los que quisieran hacer esa decisión, pues tomaran una antorcha y pasaran al frente. Y yo de chiquito fui, tomé una antorcha y pasé al frente, mis papás ni cuenta se dieron, y ya yo estaba allá enfrente en la iglesia con la antorcha.
Y fue algo muy bonito, yo no se me olvida. Y, y ya después de grande, yo seguía con eso en mente de servir a Dios. Ahora, pues es un privilegio. Ahora no necesitamos irnos a otros lugares del mundo Así para es. compartir el mensaje de Dios con nuestros propios familiares, amigos, Ahí estamos haciendo vecinos. misiones. Estamos haciendo, exactamente, estamos siendo un misionero. ¿Por qué? Porque la palabra misionero pues es como es un enviado. Enviado. Entonces, eh, es una labor que todo cristiano debe de tener, el ser enviado ya sea a nuestros familiares, a una amistad lejana o tal vez cercana, a compartirles el mensaje de la palabra, tal vez en nuestra red social, ¿verdad? Escribir ahí el Evangelio. Entonces, de esa forma compartimos el Evangelio y pues yo tengo esa labor de ser misionero y pues aquí en México voy a muchos lugares, aquí en iglesias a compartir, hacemos campañas evangelísticas, clubes de niños. Entonces, el motivo principal es pues anunciar el Evangelio de Cristo. Y también he ido a algún otro país. Bueno, he ido solamente a Costa Rica y a Panamá también. Me fui durante 2 meses para compartir allá. Y, y estoy planeando ir también a Venezuela y también, si Dios permite, en un tiempo lejano ir al continente africano para compartir el Evangelio de Dios. Ahí para que me tengan en sus oraciones, que Dios me dé gracia, me dé sabiduría, Amén. que me dé fuerzas y que me provea todo lo que necesito. Amén. Amén, Yetro. Qué bueno escuchar que realmente tienes un llamado misionero. Aquí desde el grupo pues van a hacer nuestras oraciones para que Dios pueda Gracias. realmente enviarte y sustentarte, ¿verdad? Con la diestra de Amén. su justicia, con su amor, con su bondad, pues. Y créeme que aquí vas a encontrar un apoyo en este grupo para que esos sueños puedan convertirse en realidad. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a todos. Amén. Bueno, les voy a activar acá. No sé, quién. Nos quedan 7 minutos todavía. No sé si vamos Sí, a orar. Bueno, de Ahora, hecho, vamos a orar. Nos quedan 7 minutos. No sé quién nos va a dirigir en oración el día de hoy. bueno, puede ser Vane, o porque ella no nos ha dirigido, sí. Puede, puede ser Vane. Quiero ver quién más Bienvenida, no nos ha Vane. dirigido. Carlos no nos ha dirigido tampoco en oración. Iba a decir yo. Carlitos. No, como Sí, quieran. Ahí Abel tampoco. el tiempo está abierto para que podamos orar. Recordemos que estamos orando por nuestra nación, por nuestro país, El Salvador, pues, para todos los que están afuera, pues, está viviendo una situación bien delicada en cuanto, no solo con el coronavirus, sino con la delincuencia, ¿verdad? En los últimos días Sí. se han disparado exorbitantemente las cifras de asesinato. Han vuelto una vez más las legiones de Satanás a moverse en el ambiente espiritual y están habiendo asesinatos nuevamente. Hay que orar por eso. Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿verdad? Hay que verlo desde un punto de vista espiritual. Satanás, pues, ha mandado a sus legiones y hay una iglesia que está dormida, ¿verdad? Pero nosotros acá, pues, vamos a orar para poder reprender toda esa obra de Satanás y pedir la paz para nuestra ciudad, ¿verdad? Que Dios traiga sanidad a esta nación, sanidad a nuestras vidas. Sí, dime, Manuel, dime. Esto quizás solamente para poder orar precisamente por esto que tú mencionabas. Hay algo a lo que, Señor me perdone, ¿verdad? Algo a lo que yo estoy, pero estoy pero tan incómodo, es con el bendito Evangelio Light que hoy nos están vendiendo las iglesias. Porque hoy las iglesias prefieren estar llenas de personas que llenas de cristianos. Y ahí es donde debemos de orar, porque el cristiano ahora no quiere comprometerse, porque el cristiano ahora no quiere, como decía ayer,
levantarse e ir. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy tenemos una iglesias llenas de cristianos cómodos, y es por eso que debemos orar, porque no podemos, hoy que regresemos después de estas cuarentenas y todo, no podemos regresar a la vieja normalidad. Amén. Tenemos que entrar a una nueva normalidad donde el pueblo del Señor se refleje que efectivamente ha existido un arrepentimiento genuino, y eso nos lleva a orar como corresponde y como la palabra de Dios nos dice, estemos donde estemos, en nuestros trabajos, en nuestras reuniones de amigos, en cualquier lugar. Por eso muchas veces el apóstol Pablo caía mal por decir las cosas como son, con temor y temblor. Claro, no vamos a ir a ofender, pero tampoco vamos a ir a permitir o vamos a seguir permitiendo que las iglesias estén llenas por estar llenas sin tener el temor del Señor. Como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y cuál es el temor del Señor? Pues tratar de obedecer su palabra e ir y mostrarnos como Cristo se mostraría a los demás. Amén. Amén. Así es, Manuel. Nos vas a llevar, los vas a decir la oración, ¿vale? Está bien. Yo voy a invitar entonces a que ustedes de ahí cierren sus ojitos y vamos a entrar en un momento de comunión con Dios en esta noche. Padre y buen Dios, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí, Señor. Nos has permitido poder respirar, Padre Celestial. Nos has permitido poder estar con nuestras familias, Señor, en cuarentena, Padre, porque sabemos que muchas familias han perdido allá afuera a sus familiares, Señor. Sin embargo, nosotros estamos acá, Padre Celestial, dándote gracias, Señor, porque nos permite ver, Señor, a nuestros familiares, Señor, pueda ser a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos, en el caso de mis hermanos que tienen hijos. Padre, te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que sea todo lo que está pasando, Padre, para que se pueda sensibilizar el corazón de muchos, Señor, y puedan buscarte, Padre, porque sabemos, Señor, que mucha gente te está buscando en este tiempo, Padre, porque sabemos, Señor, y declaramos que mucha gente va a llegar a los pies tuyos, Señor Jesús. También, Padre Celestial, te pedimos por nuestro país, Señor. Sabemos, Señor Jesús, que estamos pasando tremendas, Padre, pero estamos contigo de la mano. Te pedimos por esas cifras, Padre Celestial, que puedan bajar, Padre Celestial. Y lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor, de que esas cifras van a bajar. Pedimos, Señor, por todos aquellos que están en los hospitales, Señor, que han dado positivo, Señor, que sea tú, porque tú eres el médico por excelencia, Padre. Y no hay nadie, Señor, que no se mueva si no sea por tu mano. Te pedimos que tú pases, Señor, sobre ellos, sobre esa camilla, Señor, sobre donde ellos lo necesiten, Señor, que tú seas limpiando, Padre, quitando cualquier virus, Señor, que esté ahí, Padre. Te pedimos que todos aquellos, Señor, que están en los albergues, Señor, que seas tú, Señor Jesús, supliendo cualquier necesidad que le hace falta. Padre, te pedimos, Señor, que puedas, Señor, quitar este virus, Señor. Todo, y sabemos, Señor, y lo creemos y tenemos fe, que podamos encontrar esta vacuna que tanto necesitamos, Padre. Te pedimos que cada día nos des fuerzas a nosotros. Podamos ser reforzados, Señor, con tu palabra y con oración, así como tú nos mandas, Padre. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que está detrás, Señor, de ese dispositivo móvil, de esa computadora. Te pido, Señor, que seas bendiciendo cada uno. En nombre, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Esa gloria y que seas tú derramando esa corona, esa cobertura desde la planta, desde la coronilla hasta la cabeza, Señor. Gracias, Señor, porque es fiel, porque nos has mantenido, Señor, sanos, no nada a pesar de esta cuarentena, Padre. Sí, Señor. Gracias, Señor. Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Sí, Señor. Amén.
Amén, amén. Gracias, Vane. Gracias, gracias, hermanos. Ya se va a cortar, un minuto queda. Yo los bendigo desde acá en el nombre del Señor. Reciban palabra de bendición, palabra de sanidad. No importa la circunstancia que estén viviendo, pues crean que Dios está con ustedes, que tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso y que está como poderoso gigante peleando nuestras batallas.